Como ya le dimos a conocer, la Secretaría de Salud Estatal ya confirmó que en Veracruz, en el estado, hay 2 casos confirmados de coronavirus COVID-19. Hay muchas preguntas entre la población, es por ello que en este noticiero se abre un espacio para la entrevista para resolver todas esas dudas que tiene la ciudadanía, y a lo largo de estos días y estas semanas vamos a estar tratando de aclarar todas las dudas que tiene la población. Y hoy está con nosotros Xicoténcatl García Jiménez, neumólogo, un médico muy reconocido precisamente en el estado de Veracruz, especialista en este tema, que nos va a aclarar todas las dudas que tiene la ciudadanía. Y desde ahora, doctor, estamos marcando la sana distancia. Así es. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, Bienvenido. Coméntenos, doctor, hay muchas dudas entre la población, porque hay algunas personas que comúnmente en la mañana tienen alergia, tienen tos nerviosa o algo les provoca tos, o tienen gripas porque todavía estamos en temporada invernal, pero sin embargo hay el temor de que si estos son síntomas de coronavirus, de COVID-19, que si tengo esos síntomas tengo que ir a hacerme un examen. ¿Cuáles son los síntomas? Y si tienen estas personas ese tipo de padecimientos, ¿cómo tratarlos para no alarmarnos? El síntoma principal es la fiebre alta. En los casos de de pacientes con infección grave, la fiebre suele ser de difícil control. O sea, toman antipiréticos para disminuir la temperatura y a pesar de eso la fiebre no baja tan rápido. Okay. Ese puede ser un dato de alarma, de que tenemos una infección seguramente viral y que tiene esa característica. En general las infecciones virales así se comportan. El virus de la influenza también produce fiebre muy alta, que no se baja tan fácilmente con los antipiréticos comunes. Y ese es un dato que a veces motiva al paciente a ir a la consulta. Dice, doctor, es que tengo fiebre y no me baja, y no me baja, y no me baja. Ya tomé tal cosa, ¿Por ya tomé cuántos días debe presentar la fiebre y que no le baje? O sea, por un día y si está generalmente tomando... son 24 a 48 horas cuando el paciente se empieza a inquietar, ¿no? De que ya tomó algo para la fiebre y sigue con la temperatura. Pues les baja un poco, pero no a los niveles esperados, y eso es lo que les crea la inquietud. Ese es un signo de los pacientes que pueden tener una infección viral, incluida la de COVID-19. Okay. Dándole voz a nuestros televidentes y por las dudas que han llegado y todas las preguntas, hay quienes tienen esa incertidumbre de decir, bueno, ¿puede un paciente estar infectado y no presentar síntomas? ¿Y qué hago, no? Es el menor número de casos, sí. El paciente que tiene una infección grave, complicado, que se puede complicar, pues son los síntomas que acabamos de mencionar, la fiebre alta, el malestar general, dolor muscular, dolor de garganta y tos. A diferencia de otras infecciones respiratorias, específicamente la COVID-19, su tos suele ser seca. A veces los pacientes tienen flemitas o flemas y eso se está asociando a otro tipo de infecciones respiratorias, por otro tipo de causa. Pero específicamente el COVID-19, las estadísticas que se han visto de los pacientes que han presentado esto, la mayoría refieren a un tipo de tos, pero preferentemente seca, sin flemas. Entonces una tos seca con fiebre muy alta y dolor muscular, dolor de garganta. Si el paciente tiene antecedente de haber estado en lugares donde existe la enfermedad o en contacto con alguna persona que se sabe que tuvo o que tiene la enfermedad, pues ese paciente tiene alto riesgo de estar contagiado. Porque ante el temor a lo mejor de colapsar el sistema de salud, como ha pasado en otros países, muchas personas al tener o al no presentar síntomas dicen, bueno, aunque no tenga síntomas, yo voy a ir a hacerme la prueba, ¿no? O voy a ir al hospital y entonces se saturan y se vuelve todo. La prueba se hace específicamente en quien tiene ese tipo de síntomas. El antecedente de haber estado con alguien o que tiene antes de haber viajado recientemente en lugares donde se sabe que ya hay muchos casos, solamente, y que tienen los síntomas, solamente a ellos se les realiza la prueba. Si el paciente no tiene antecedentes de haber estado en lugares conocidos o por lo menos con alguien que se sepa que tiene la enfermedad o sospechoso de la enfermedad, pues seguramente la causa es por otro tipo de virus o por otro tipo de germen, otro tipo de bacteria. Muy bien. Doctor, ¿qué tipo de prueba es la que se realiza y dónde la podemos realizar? Porque sabemos que las instituciones de salud pública son las oficiales, sin embargo ya se han habilitado hospitales privados que están realizando la prueba a un costo, a diferentes costos. Dejémoslo así. Sí, la prueba es un método que se llama por PCR, la prueba definitiva, confirmatoria. Esa solamente se realiza en el laboratorio estatal, que existe aquí, por cierto, en Veracruz. Ellos hacen la prueba confirmatoria. Hay pruebas que nos pueden dar un resultado preliminar y ese paciente que tiene el resultado preliminar positivo se tiene que forzosamente canalizar al laboratorio estatal para la muestra definitiva.
que normalmente a las 48 horas o 72 horas máximo se tiene el resultado definitivo. Pero sin Esa duda, es confirmatoria ya. Lo más recomendado es antes de ir a hacerse la prueba, ir con un médico para ver si tiene toda la sintomología y el médico le mande a hacer el estudio, ¿no? Así es, lo ideal es que el paciente se acuda con su médico, ¿no? Independientemente de que pueda ser COVID o no, COVID-19, infección por una COVID-19, lo ideal es que vaya al médico a una valoración, que el médico decida si amerita la prueba, pero si en caso de que el paciente sí tiene el antecedente, él sabe que viajó fue a otro país y que empieza con síntomas, bueno, ya lo ideal tiene es que ir directamente a tomarse la prueba a la jurisdicción sanitaria, ahí están tomando las pruebas, o si gusta ir a una institución privada, pero va a ser un resultado preliminar. La prueba definitiva se sigue haciendo en el laboratorio estatal. Okay. Doctor, nos preguntan, ¿qué debe hacer una persona que convive con el positivo aislado en su domicilio? Bueno, todas las medidas de protección que ya conocemos, ¿sí? Ajá. El paciente que está positivo y que se conoce y que no tiene enfermedad grave, porque el enfermo grave pues tiene que estar en el hospital con su área de confinamiento y todo el manejo especializado para eso, ¿no? Pero el paciente que tiene síntomas leves y que sale positivo, que realmente es la población joven, ciertos son los pacientes asintomáticos. Efectivamente, o sea, hay pacientes que tienen muy pocos síntomas, pero por haber estado en contacto con otra persona que sí tuvo la enfermedad y se confirma en él el que sí es positivo, es un paciente que no necesariamente tiene que estar al hospital, puede estar en su casa, que es lo que se está haciendo, para no saturar precisamente los servicios de salud, y ese paciente que está con pocos síntomas, mantenerse en casa aislado, con todas las medidas que ya conocemos, ¿no? De la protección personal con cubrebocas, usar guantes, en fin, para los familiares que están cercanos a él, ¿no? Y mantenerlo pues, los 14 días que se recomiendan de aislamiento. Aislados. Doctor, también han salido, bueno, algunas notas y algunas publicaciones acerca del medicamento del ibuprofeno y el paracetamol y de algunos otros medicamentos que combaten las infecciones virales. ¿Qué recomienda usted hacer o cuál hay que tomar y si es mito o es realidad? Bueno, desafortunadamente a veces se hacen comentarios a través de las redes que no tienen el rigor científico o el fundamento científico, ¿sí? Salió, por ejemplo, la noticia del ibuprofeno, que los casos de Italia se han incrementado mucho porque ahí tomaron ibuprofeno y eso hizo que se multiplicara 5 veces más. No hay una más evidencia científica. La Organización Mundial de la Salud, que es el que rige la normatividad a nivel mundial para todas las instituciones de salud, no ha encontrado una correlación científicamente comprobable de que así sea. Entonces, no está confirmado que el ibuprofeno sea un factor de riesgo para que la infección sea más severa. Se puede tomar. Se recomienda más el paracetamol porque el ibuprofeno y otros AINES pueden tener efectos secundarios en algunas personas, pero lo ideal es tomar un antipirético, de preferencia paracetamol. No porque sea más riesgoso para tener una infección más severa, ¿sí? Sino porque puedes a veces con el ibuprofeno tener otro tipo de reacciones adversas que ya conocemos, reacciones alérgicas, irritación gástrica, en fin. Ok, entonces lo más recomendado, si alguna persona presenta síntomas para bajar la fiebre, el paracetamol. Con paracetamol se puede usar ibuprofeno, no está confirmado, vuelvo a repetir, que sea un factor de riesgo, pero si el paciente tiene antecedentes de gastritis o problemas de irritación gástrica, los otros antiinflamatorios y antipiréticos del tipo de AINES, que así le llamamos en términos generales, antiinflamatorios no esteroideos, tienen ese tipo de problemas que pueden causar mayor irritación gástrica. Ok. Doctor, hoy en las noticias estamos analizando el tema del coronavirus y también estamos respondiendo a algunas dudas que tiene la ciudadanía con respecto de qué cuidados debemos de tomar y si es contagioso, si es mortal esta enfermedad, cuál es la sana distancia. Bueno, en fin, ese sinnúmero de dudas están siendo aclaradas en este momento con un especialista. Se encuentra con nosotros el neumólogo Jicotencal García Jiménez, que ya estuvo platicando en el bloque anterior acerca de algunas dudas, preguntas y respuestas, y vamos a continuar precisamente con ellas, doctor, porque hay muchas personas entre la población que padecen hipertensión, que padecen enfermedades cardiovasculares, también que tienen problemas del corazón, también tienen diabetes. Ahí deben de continuar tomando sus medicamentos, incluso las personas inmunodeprimidas. Ajá. Sí, desde luego. Surgió una información en algunos artículos médicos, cartas al editor que llamamos, se cuestionaban si los grupos más afectados, que eran estos precisamente pacientes hipertensos con enfermedades cardiovasculares, tenía alguna relación el virus con el medicamento que estaban tomando, sobre todo medicamentos que se llaman inhibidores de la ECA, que es un grupo de antihipertensivos para controlar la presión arterial,
y otros medicamentos, y eso creó una falsa información de que era un factor de riesgo para que la infección fuera más grave o pudiera crear neumonía. Ya la Asociación Europea de Cardiólogos hizo un comunicado donde descarta que ese sea un factor de riesgo, que el paciente que está tomando sus medicamentos para la presión de este tipo debe seguirlos tomando. No hay evidencia científica seria que confirme que estos medicamentos aumentan la gravedad de la enfermedad, ¿sí? Y también incluso la Asociación de Cardiólogos de México, justamente ayer acaba de sacar un comunicado donde también aclara esa situación, que el paciente hipertenso debe seguir tomando sus medicamentos para la presión que tiene indicados, que no debe suspenderlos y que no hay ningún estudio serio científico que avale dicha información que se ha circulado en las redes. ¿Sí? Perfecto. Así como hay información certera como la que estamos dando en estos momentos, también hay bastante desinformación y que es tomada por la población. Los adultos mayores, ¿por qué son más vulnerables y por qué se están dando casos cada vez de muertes en otros países en los adultos mayores? ¿Tiene que ver por la condición en la que se encuentren, por otras enfermedades que estén padeciendo? No sé, hay una situación así clara, precisa sobre cuál es. Lo que se ha visto, como en otras enfermedades virales o en otras infecciones, la población en general, después de los 50, 60 años, el sistema inmune no tiene la misma capacidad de defenderse ante diferentes infecciones, ¿sí? Incluso con el virus de la influenza, por ejemplo, sucede lo mismo. Sabemos que la población más vulnerable es la mayor de 60 años y la vacuna que se usa a nivel en los sistemas de salud se da prioridad a esa población y a los menores de 5 años, ¿no? Ya hay una campaña establecida desde hace varios años de la vacunación contra la influenza anual en ese grupo de población. ¿Por qué? Porque ya se sabe que este tipo de población es la más sensible para infecciones graves. O sea, la población joven también tiene riesgo, pero su capacidad inmunológica de defenderse trabaja mejor ante este tipo de agresión. No sucede así con los adultos mayores, ¿sí? Donde su capacidad de defenderse ante este agresor, que es el virus COVID-19, no responde de igual manera. Y algunos grupos de población, diabéticos, pacientes con alguna enfermedad que compromete su sistema inmunológico, pacientes que tienen, por ejemplo, una enfermedad previa como cáncer, pacientes que tienen EPOC, pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, son el grupo más sensible para desarrollar neumonía grave. También ha habido casos en personas más jóvenes, ¿sí? Por alguna situación particular en su sistema inmunológico, pero en términos generales, no nada más con COVID-19, con las bacterias en general, con los virus en general, siempre la población adulta mayor es la de mayor riesgo para que tenga complicaciones. Claro. Doctor, la población vulnerable también entran las embarazadas y los niños pequeños, porque se había primero dicho que esta enfermedad no afecta tanto a los menores de 5 años, porque tienen sus defensas más fuertes. ¿Cómo ha evolucionado esto a lo largo de este tiempo que se ha presentado el COVID en el mundo? Bueno, las estadísticas señalan que el grupo de población más afectada y donde la mortalidad se ha acentuado mucho es en la población mayor de 60 o 70 años. En niños ha habido muy pocos reportes, o sea, si uno mira las estadísticas... ¿De que presentan la enfermedad o que mueren? De que fallecen. Que fallecen. O sea, sí pueden presentar la enfermedad, pero como cualquier infección viral. O sea, los niños tienen infecciones virales muy frecuentemente, con síntomas comunes de resfriado, de fiebre, malestar general, pero que se resuelven fácilmente en los días siguientes de la aparición de los síntomas. Lo mismo pasa con COVID-19 en los niños. No tiene ese comportamiento tan agresivo como lo está teniendo en la población adulta mayor, ¿sí? Eso yo creo que se irá viendo más adelante. Nos llegan preguntas como si se inmuniza una persona que ha tenido el COVID-19. Nos llegan preguntas también como si poner la calefacción alta puede provocar que no lleguen tantos casos de COVID-19 por la zona a lo mejor en la que vivimos de mucho calor. ¿Esto es cierto? No se sabe, o sea, eso yo creo que lo iremos sabiendo conforme se vaya avanzando. De acuerdo a las investigaciones. Sí, en todas las pandemias nuevas, ¿sí? No tenemos el antecedente de pandemias previas y a veces el comportamiento entre una pandemia y otra puede ser similar, pero a veces no. En el caso de la influenza, cuando tuvimos aquí en México la aparición justamente de la influenza, fue en época de primavera, ¿sí? En los meses de abril y mayo, cuando nadie esperaba que en esos meses calurosos, ¿sí?, apareciera la influenza, con esta mutación que tuvo. Entonces, no siempre es así. Aquí en este caso en particular de COVID-19 no se sabe. Sabemos que geográficamente los casos se están centrando en países no calurosos. El propio país de origen, China,
la ciudad de Wuhan está en el centro de China, hacia el norte de China. No están en los lugares de la costa. Las temperaturas son más bajas, ¿no? Son más frías. En Italia, si nosotros analizamos geográficamente dónde se concentra el número de casos, es en el norte de Italia, ¿sí? Justamente. Y el sur de Italia, donde está el Mediterráneo, el número de casos sí hay, pero en mucho menor proporción que hacia el norte. Pero son casos que todavía no tienen una correlación estadística científica que nos diga que eso influye, ¿no? O sea, el calor no está demostrado que sea un factor para reducir el riesgo. Doctor, ya por último, tenemos muchas preguntas y sabemos que el auditorio continúa con sus dudas, pero también el tiempo es limitado. En cuestión de la sana distancia, medidas que ha implementado la Secretaría de Salud para, como el aislamiento, la sana distancia, si es bueno tomar vitamina C o tener una buena nutrición, si eso nos ayuda a combatir la enfermedad o a que la enfermedad no llegue a nuestro cuerpo. Bueno, esto se ha especulado mucho para todas las infecciones en general, sí, que el ingesta de vitaminas puede coadyuvar a reducir que una infección sea más severa. No hay estudios todavía avalados científicamente que así hay una correlación específica para prevenir infecciones virales, pero sí se recomienda. O sea, en términos generales, el consumo de vitamina C, de vitamina A, principalmente esas dos vitaminas. ¿A y C? A y C, sí. Las medidas generales que ya conocemos, la sana distancia, el lavado de manos constante, la protección personal con cubrebocas, evitar ahorita pues ya toda la información que conocemos, los lugares de... ¿Cuánto es la sana distancia? Porque hay personas que van desde 1 metro, 4 metros y hay otros que ni se quieren acercar. 1 metro, pero cuando no tenemos conocimiento de la persona, si sabemos que es una persona que está sana, que no tiene ningún síntoma, que no ha estado en lugares de riesgo y que no ha tenido contacto con nadie sospechoso, pues no hay tanto problema, ¿no? Conoce su familia, con el esposo, pues o con la esposa, sí, cada quien en su recámara, ¿no? O sea, entre esposos, ¿qué aplica aquí? O sea, ya no hay besos, abrazos, ya no se pueden acercar. No, vaya, estando asintomático, que no tenga síntomas, que no tenga ningún antecedente, pues no hay problema, ¿no? Pero en lugares donde hay mucha población, por eso están evitando las medidas de no concentrarse en lugares masivos, donde haya más de 100 personas o más de 10 personas incluso, pues se recomiendan todas esas medidas de extremar la sana distancia y las otras medidas, ¿no? Pero en casa, con la familia, que sabemos que está sana, que no tiene ningún síntoma, que está, pues, vamos, hay que usar un poco de todo el sentido común y la lógica. Claro que sí. Pues nada más por último, esta pregunta que nos hacen es si es más efectivo el gel antibacterial o el estarse lavando las manos, porque nos dicen aquí, si el gel antibacterial es para matar bacterias, pues no podría matar un virus. No necesariamente para bacterias. O sea, se dice gel antibacterial en forma genérica, pero la OMS lo ha dicho que el alcohol o los componentes que llevan alcohol, el 70%, tienen la misma capacidad de eliminar virus. O sea, no, nos quedamos con que el gel antibacterial no sirve para virus. No, si no se recomendaría el gel al 70% por la OMS, o sea, la OMS lo está recomendando, por eso. Y sirve como arrastre mecánico, no nada más por la sepsia o antisepsia que podamos conseguir con ella, sino que también sirve como para arrastre mecánico. Ese es el objetivo del lavado de manos también, el arrastre mecánico de los gérmenes, ¿sí? De bacterias y de virus en general. Y estarlo haciendo constantemente a lo largo del día. Sí. Si estamos en casa, vuelvo a repetir, y no tenemos contacto con población abierta, pues hay que hacer la aseo normal. Pero si salimos al súper, si vamos a algún otro lugar, pues ahí se recomienda intensificar estas medidas. ¿Sí? Doctor, ¿tendríamos que usar cubrebocas todos? En lugares donde haya mayor concentración, sí. Sí, o sea, ya se aplica la medida, porque antes nos habían indicado las autoridades de salud que solamente los enfermos. Ahora ya todos podemos usar si vamos a, por ejemplo, nosotros que estamos constantemente saliendo a la calle, haciendo nuestra labor periodística, acercándonos a las personas, teniendo ese contacto, entonces ya tendríamos que usar. Si voy a tener contacto con las personas, sí, directamente. O sea, si voy solo en mi automóvil, pues... Solo mi automóvil no, pero si tengo que ir al súper, si tengo que estar en contacto con más gente que no conozco, como usted dice, que no tengo la seguridad de que ha viajado al extranjero, de que no tiene un pariente enfermo y esa situación, entonces ya tendríamos que usar cubrebocas. Tendríamos que, por ejemplo, si vas al banco, incluso los bancos ya están tomando medidas de no pasar guardando todos, la sana distancia. al mismo tiempo, ¿no? Mantienen afuera a los usuarios, pasan 2 o 3 personas, salen y ya pasan los demás. O sea, esas medidas se están haciendo en términos generales. Si viajas en un autobús y pues, no sabes si alguien en el autobús va enfermo, pues de preferencia si protégete, usa un cubrebocas, ¿no?
Bueno. O sea, yo los viendo la terminales. programación de Telever en mi casa con un cubrebocas, si no hay ningún caso, pues no tiene caso ponérmelo, ¿verdad? Claro que no. Sí, sí, vaya, hay que también, digo, usar el sentido común en qué situación estás, ¿no? Si estás en una situación de riesgo. Como pues, los obviamente, taxistas, tienen que, ellos que trabajan constantemente subiendo y bajando gente. Yo creo que tienen que tener cierta precaución, deben tener su gel antibacterial a la mano, sí, estarse cada vez que cobran y todo eso, pues usar su asepsia con sus geles antibacteriales para reducir ese riesgo de que ellos se contagien. ¿Sí? Claro Porque que igual puede ser un turista, que no les Claro. tienes el conocimiento, sí, en las terminales aéreas, pues igual, todo ese mecanismo de protección que yo sé que se están haciendo, ¿no? Ya hay dispositivos para Ok. Muy bien. tener la limpieza adecuada, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias Al por contrario, resolver y gracias aclararnos por todas acompañarnos. estas Al dudas. contrario, muy Espero que amables. le haya servido a la población. El doctor Jicotencal García Jiménez, neumólogo.